Hola nuevamente, seguidores de los 7 caminos sagrados de la transformación humana. Acá nuevamente reanudando, reconectando con esa propuesta y esa labor a que me decidí a dedicar a partir de este nuevo ciclo de evolución, nuevo ciclo de aprendizaje, y haciendo ahí también una posibilidad personal de la recapitulación, en eso de que el profesor espiritual, cuando enseña, en realidad lo hace para seguir aprendiendo. Y en eso también contándoles que, bueno, ese lapso un poco más largo entre las entregas de los podcasts se debe a que tomé ahí un tiempo de introspección en ese proceso, los procesos que fui abriendo con ese proceso de recapitulación, en compartir esos caminos. Y como estamos ahí explorando el 4º camino de sabiduría, con todo lo que conlleva el aprender a través de la maestría con la medicina del coyote, pudiendo discernir dónde están nuestras trampas personales de nuestro ego, dónde están los procesos de autoengaño por inconsciencia o a veces conscientemente que realizamos para evitar entrar en contacto con las heridas más profundas de nuestro ser, o por la ignorancia de no saber todavía cómo desplegar nuevas maneras de conectarnos con nuestra propia medicina, y cayendo entonces en las trampas de la autoimportancia, las trampas del uso de las máscaras, y también de la necesidad de la aprobación exterior o de la competencia con la comparación con otros para buscar solidificar una autoimportancia basada en esa forma falsa de sostener nuestra autovaloración, nuestro amor propio y nuestra confianza en nuestra medicina y en lo que tenemos para compartir. Y si pueden notar mi voz con cierto grado de afonía, que ya está mejor, pero ya estuvo bastante peor, ahí pasando por una de las muchas crisis existenciales que forman parte del camino de aquel que elige un camino de sacerdocio y de enseñanza de su transitar espiritual, que antiguamente en las culturas ancestrales, tribales, circulares, ese rol se adjudicaba a aquellos que eran llamados por el Gran Espíritu para ser los sacerdotes, los hombres medicina, las mujeres medicina, que sostenían la filosofía y la espiritualidad de las tribus, y que desde ese lugar compartían sus experiencias y sus conocimientos, y estudiaban mucho, tenían muchos procesos iniciáticos para poder realmente ser dignos de compartir su medicina y sus conocimientos y ser considerados líderes espirituales en sus sociedades tribales. Obviamente en nuestra sociedad eso se transfiguró, y el sostén espiritual, más allá de que en las religiones está estructurado a través de los diversos tipos de iglesias y de instituciones religiosas, cuando se trata del camino chamánico y de la recuperación de esos saberes y de esos conocimientos ancestrales de los nativos de la tierra, ese llamado viene desde adentro en las personas, y es lo que las llama a poder encontrarse con un camino de desarrollo espiritual y de recuperación de esos saberes, de recordar y también de aprender de otros maestros, para entonces poder ir ejercitando ser profesores espirituales con el objetivo de alcanzar su propia maestría, más que nada, pero también para inspirar
a sus círculos de influencia en ese proceso del despertar de la conciencia. Y en ese episodio en particular, después de haber ya hablado sobre un montón de aspectos que son los que llevan a las personas a evolucionar en ese cuarto camino de sabiduría, que tiene que ver con ese despertar de la maestría como servidores de la conciencia en la humanidad. La maestría del verdadero guía pasa por la transparencia y la humildad de ese guía en su camino espiritual. En muchísimos caminos espirituales se honra al maestro como una especie de faro que ilumina la oscuridad de la ignorancia. Pero sin embargo, no todo aquel que ha alcanzado la verdadera maestría es un profesor espiritual con esta cualidad ya anclada desde ese lugar. Uno de los desafíos más delicados que enfrentan los profesores espirituales es poder reconocer cuando su propia sombra se está disfrazando de sabiduría y cuando el ego toma las riendas bajo la máscara de una autoridad en los asuntos espirituales. Desde la visión de los pueblos Iroquois o Seneca, que son herederos de un conocimiento profundo nativo americano, así como en las enseñanzas de las naciones Lakota, los Oglala Sioux, por ejemplo, el rol del guía espiritual está íntimamente conectado con la responsabilidad de no interponerse entre el buscador y la verdad. Es decir, el maestro no es el que define qué verdades el buscador tiene que tomar para edificar su conexión con su espíritu. El maestro verdadero no es dueño del conocimiento, es su servidor. Su deber no es decidir cuáles son las partes del misterio que deben ser compartidas y cuáles deben ser guardadas como un secreto que obviamente lo empodera, sino discernir con humildad cuándo el aprendiz está listo para recibir, sin jamás usar el silencio como una forma de dominación. En los círculos de medicina de los pueblos originarios, todo el conocimiento se transmite en rueda, en círculo, sin jerarquías que impongan, sin centros que concentren el poder. El saber circula como el viento, libre, y solo se asienta en quien realmente ha aprendido a escucharlo con el corazón abierto. Los maestros son cuidadores del fuego, no sus propietarios. Ellos no ocultan las brasas, tampoco administran el calor según sus preferencias. No manipulan las enseñanzas para generar dependencia, ni tampoco dosifican la información para conservar un lugar de superioridad. El pueblo Lakota enseña que el Hochekie, la plegaria, es la vía directa para hablar con el Gran Espíritu, y que el Huaxapé, la sabiduría verdadera, no se acumula ni se protege como un tesoro personal, se comparte. Porque si no se comparte, se pudre. La sabiduría que no se entrega se convierte en un peso, y el que la guarda como si fuera suya cae en la trampa del IKG, la vanidad personal, espiritual, el ego espiritual. En este tiempo en que muchos están buscando caminos, están buscando ceremonias, respuestas y sanación, los profesores espirituales están llamados a una impecabilidad radical. La maestría no se mide por cuántos saben, ni siquiera por cuántos los siguen.
sino por su capacidad de transparencia, por su coherencia entre las palabras y su acción, por su renuncia constante a los privilegios del ego. Porque no hay mayor traición al espíritu que retener información deliberadamente para mantener poder sobre los demás. Los Séneca y los Lakota hablan de la línea directa con el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Esa línea no pasa por la mente, ni por el ego, ni por el deseo de ser admirados. Pasa por el hueso más profundo de la entrega. El que enseña precisa aprender a callar su necesidad de ser importante y hablar solo desde la verdad que ha encarnado, no desde la información acumulada, sino desde la vivencia dirigida y ofrecida sin reservas. Ocultar saberes por miedo a que otros se igualen o superen no es protección, es carencia. Y enseñar sin haber vivido es arrogancia. El verdadero guía reconoce que el poder que pasa por él no le pertenece y que su única autoridad proviene de haber experimentado aquello que está enseñando. Es una gran trampa hacia la iluminación la que impide que los profesores espirituales puedan llegar a la verdadera sabiduría, y es el hábito de retener esas informaciones de forma deliberada. Para mantener esa postura y ser claros, muchos maestros editan el contenido de lo que no están dispuestos a compartir con sus discípulos. Y eso lo que hace es perpetuar un falso sentido de autoimportancia y crea generaciones de discípulos ineficientes que generalmente adoptan la arrogancia o las debilidades de aquellos que los enseñan. Mis maestros me enseñaron que un adepto verdadero, un curador curado, un maestro sabio, siempre deberá trabajar para que sus discípulos sepan tanto o más que él. Cuando yo estaba en la universidad, yo conocí muchos maestros que tenían envidia de los alumnos excepcionalmente brillantes. Estos alumnos muchas veces eran más inteligentes que el maestro y hacían preguntas válidas que los hacían pensar y reflexionar, pero también eran preguntas que amenazaban a ese maestro, que es capaz nunca se aventurara más allá de su limitado sistema de creencias. Cualquier profesor que no sepa decir "yo no sé", no habrá completado su camino de sabiduría. Precisar ser la única autoridad con una respuesta para cada pregunta que existe es una enorme trampa hacia el camino de la sabiduría. Los dueños de la verdad y los pseudointelectuales que usan terminologías complejas y conceptos ambiguos para confundir a los demás no son guardianes de la verdadera sabiduría. Este cuarto camino de sabiduría, de transformación, es el lugar donde aquello que nosotros aprendemos necesita ser integrado a nuestro corazón. Saber una cosa racionalmente no es sabiduría. El camino de la sabiduría es la integración de los pensamientos y conceptos vividos cotidianamente. A pesar de mi voz afónica, me viene a la mente
y me viene a compartirles este excepcional y bellísimo Ícaro de la escuela iniciática de la Iglesia del Santo Daime, que dice: el conocimiento no es la sabiduría, el conocimiento no es la sabiduría. Brilla el corazón, ilumina el pensamiento. Brilla el corazón, ilumina el pensamiento. Y bueno, y sigue por ahí con una maravillosa gama de enseñanzas que muestra que el don de la verdadera sabiduría exige una especie de casamiento dentro de cada persona. Un casamiento entre la cabeza y el corazón, que entonces deben ser utilizados en forma ecuánime, equilibrada e integrada. En muchas personas, la separación entre el cuerpo, la mente y el corazón es un mecanismo generador de negación. Son como los mecanismos de la mente que nos impiden comprender e incorporar el pensamiento a la sabiduría. Cuando la mente piensa que sabe una cosa, pero el corazón no se involucra, no podemos sentir que aquella información o situación forme parte de nuestra vida concreta. Pero si pensamos y sentimos simultáneamente, es ahí donde empezaremos a encontrar el equilibrio entre esas dos fuentes de experimentación para la expansión del espíritu. Yo ya vi muchas personas capaces de adoptar conceptos profundos y sabios, pero que quedan completamente perdidas frente a situaciones que podrían ser fácilmente resueltas si fueran aplicados los principios que están en esos caminos de sabiduría. Eso ocurre generalmente en los primeros caminos de la iniciación. Y si esa situación no se resuelve hasta el cuarto camino, el coyote nos empieza a jugar más que una prueba sorpresa, una lección nueva o una noche oscura del alma. Y el mensaje es: salí de adentro de tu propia cabeza. Si no equilibramos los mensajes del corazón con los del intelecto, terminamos siendo forzados a abrir el corazón por el dolor, por la tristeza, por la pérdida. Yo vi varias personas que se rehusaron a abrir su corazón y usaron su intelecto como mecanismo de defensa, negando y evitando ese llamado para despertar. Los amigos más antiguos se alejan. El casamiento vive en crisis. Después de 7 años de problemas, un acontecimiento llama a discernir qué es lo que realmente es importante. A veces la muerte aparece en accidentes y finalmente trae el entendimiento para que uno pueda salir de su propia cabeza y con el corazón pesado, por ende abierto, comienzan las lecciones del segundo y del tercer camino. Estas experiencias que muchas veces tildamos de experiencias dolorosas, de experiencias que nosotros de nuestro paradigma separatista tildamos de indeseables, son aquellas que realmente nos traen la posibilidad de despertar para la necesidad de adoptar un camino de mayor humildad, de mayor transparencia y por ende permitiéndonos reconocer que nosotros vivimos en una nube de muchísima ignorancia todavía y que realmente necesitamos poder volver a despertar nuestro corazón para la idea de que tenemos mucho todavía por aprender.
Y en lugar de subirnos en el podio del maestro, cuando todavía somos aprendices, simplemente sentir la bendición de poder sentarnos en círculo y compartir nuestras experiencias con humildad, esperando que esos compartires puedan ser fuente de inspiración, en primer lugar para nosotros mismos cuando nos escuchamos, y como consecuencia para aquellos que eventualmente, sintiendo la vibración de nuestro corazón y el genuino amor de la entrega y del servicio, puedan también decidir escuchar. Espero que esa información sea para el mayor bien de todos los involucrados y que te pueda inspirar a continuar tu camino de transformación humana. Hasta el próximo episodio.